Ah, Te corroe la envidia. los viejos tiempos, la vieja escuela. Listo. Podemos Míralo, empezar. míralo. No hay problema si comienzo, ¿no? Por mí no. Sigue nomás. Dame un minutito para... Creo que ya estamos. Bueno, nuevamente, buenas noches con todos. Un placer enorme seguir compartiendo con ustedes en este curso de ventilación mecánica. Mil disculpas la semana anterior por motivos que se presentaron al último momento, no se pudo continuar con la charla que estaba prevista, pero bueno, vamos a continuar el día de hoy. Vamos a continuar, ¿no? Pues, con lo que concierne a las complicaciones durante la ventilación mecánica. Sí, y como todos sabemos, la ventilación mecánica bien usada tiene múltiples beneficios, pero asimismo, si no sabemos manejar o dar una ventilación adecuada a un paciente, puede generar muchos problemas, ¿sí? Dentro de ellos el volutrauma, el atelectrauma, el barotrauma, el biotrauma, ¿sí? El miotrauma incluso, pueden presentarse una serie de complicaciones que si nosotros no sabemos de una manera adecuada manejar la ventilación, podemos esa lesión pulmonar incluso hacerla más grave, incluso los pacientes pueden llegar a fallecer de no tomar las conductas correspondientes. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? Eh, Tenemos objetivos fisiológicos y objetivos clínicos. ¿Sí? Dentro de los fisiológicos, pues uno de los más importantes no es el de mantener un adecuado intercambio gaseoso, ¿sí? Además de incrementar el volumen pulmonar. Otro objetivo importante es el de reducir el trabajo respiratorio de los pacientes que están con insuficiencia respiratoria. Dentro de los objetivos clínicos tenemos mejorar la hipoxemia, que generalmente es el problema más grande con lo que acuden nuestros pacientes, además de corregir estados de acidosis respiratoria, ¿sí? Aliviar la dificultad respiratoria, prevenir o desaparecer atelectasias que pueden estar dando problemas, disminuir el consumo de oxígeno sistémico y miocárdico, ¿sí? Y a su vez, pues, con el paciente ventilado, pues, en pacientes con distrés, pues, nos va a permitir utilizar una relajación adecuada, ¿no? Bueno, en esta imagen podemos ver la típica imagen característica de un paciente con distrés respiratorio severo, ¿sí? En esta tomografía podemos evidenciar pues tres zonas, ¿sí? Que es básicamente lo que siempre vamos a encontrar en un paciente con distrés, ¿sí? Que es la área no ventilada o dependiente, ¿sí? Una segunda zona que está bien ventilada, ¿sí? O no dependiente, y entre las dos vamos a tener una área mal ventilada, ¿sí? Es importante caracterizar o identificar estas tres zonas porque la ventilación mecánica va a influir en estas zonas de diferente forma, ¿sí? Si nosotros utilizamos eh, una PIP y presiones altas para tratar de abrir estas zonas no ventiladas o dependientes, ¿sí? Estas mismas presiones o esta misma PIP que aquí pueden abrir esta zona o lograr una apertura de los alvéolos, ¿sí? En las zonas bien ventiladas puede provocar daños, ¿sí? A nivel de estas zonas puede provocar sobredistensión. De ahí la importancia, ¿no? De tener claros los conceptos, ¿sí? De ventilación protectora. Justamente
para evitar que las zonas que están bien ventiladas lleguen a sobredistensión, porque a su vez esta sobredistensión va a generar injuria pulmonar, ¿sí? Y que las zonas que no están bien ventiladas, si que no damos unas presiones o volúmenes adecuados o PIVA adecuada, también pueden empeorar. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hay una lesión pulmonar inducida no por el ventilador, que generalmente la conocemos como BILI, ¿no? Va a haber un daño pulmonar agudo, ¿sí? Que va a estar, como les digo, directamente relacionado al uso del ventilador. Estas alteraciones incluso pueden llegar a imitar al distrés respiratorio severo, ¿sí? Y en algunos casos pueden llegar a ser hasta indistinguibles, ¿sí? Tanto morfológica, fisiológica y radiológicamente del daño alveolar difuso que se provoca con una lesión pulmonar aguda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las patologías que normalmente están asociadas a la injuria producida por la ventilación mecánica, ¿no? Dentro de esas tenemos el volutrauma, el barotrauma, el atelectrauma, la toxicidad por oxígeno, ¿sí? Y el biotrauma. El barotrauma básicamente es un traumatismo pulmonar, ¿sí? Que se va a llegar a producir por el uso de presiones positivas demasiado altas a nivel del pulmón, ¿sí? Lo que va a ocasionar esto, pues que haya un desarrollo o se acumule aire ¿sí? A nivel extraalveolar en forma ya sea de enfisema subcutáneo, como podemos ver aquí en la imagen, como en forma de neumomediastino, ¿sí? Enfisema subcutáneo, ¿sí? La presencia también de neumotórax, de neumopericardio, neumoperitoneo, incluso hasta de embolia gaseosa. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se produzca un barotrauma, ¿no? Generalmente en pacientes jóvenes se pueden producir este tipo de problemas, ¿sí? En pacientes que ya tienen patologías pulmonares necrotizantes, en enfermedades pulmonares heterogéneas, en el distrés respiratorio agudo también, en pacientes que hayan tenido aspiración de contenido gástrico, en pacientes con enfisema, con asma, ¿sí? Con un volumen circulante elevado también, en pacientes en los cuales se utilizan niveles altos de PIP, cuando hay también presencia de autopip, en presiones pico elevadas, también cuando la presión media alveolar está elevada, por retención o acumulación de secreciones en la vía aérea y también por el tiempo, la duración de la ventilación, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a evitar el barotrauma? Uno de los principales no es optimizar ¿sí? El volumen minuto, ¿sí? No dar volúmenes muy altos. Otro paso importante, ¿no? Pues utilizar volúmenes circulantes bajos, también disminuir la relación inspiración-expiración, reducir también la obstrucción bronquial, si es importante aspirar las secreciones para evitar justamente este tipo de problemas, normalizar la distensibilidad pulmonar, mejorar la distensibilidad de la pared torácica, ¿sí? Y utilizar generalmente un modo ventilatorio parcial, un modo asistido controlado, que es lo que generalmente utilizamos. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver los efectos de utilizar presiones expiratorias pico demasiado elevadas. Si estamos hablando, lo que normalmente uno tiene como objetivo de una presión pico es entre 30 y 35 como máximo. Pero ya cuando nosotros utilizamos presiones picos por arriba de esto, en este caso, un ejemplo aquí claro, ¿no? De con 45 centímetros de agua, podemos ver los efectos nocivos que se van a producir a nivel pulmonar, ¿sí? Al inicio, pues básicamente el pulmón no puede presentar mayores problemas, un pulmón normal, ¿sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, se van observando los cambios, incluso ya se ve cambios ya abruptos a nivel pulmonar. Bueno, otro mecanismo de Billy, sí, es el volutrauma. Básicamente aquí la lesión pulmonar se va a producir por sobredistensión de un área pulmonar.
Igualmente, como ya le habíamos conversado, ¿no? Todo esto es asociado a la ventilación, sobre todo cuando se utiliza volúmenes corrientes demasiado altos. Entonces, cuando normalmente nosotros sobrepasamos las presiones pulmonares y utilizamos presiones por arriba de 30 centímetros de agua, se va a provocar un estiramiento de la membrana basal y va a aumentar la tensión en las unidades intracelulares. Esto va a terminar en una sobredistensión de los alvéolos. Entonces, cuando se inicia la ventilación mecánica en el paciente, eh, generalmente la presión positiva, ¿sí? Tiende a seguir el camino de menor resistencia, ¿sí? A los alvéolos normales, ¿sí? Si nosotros tenemos alvéolos que están afectados y alvéolos normales, si no damos un volumen adecuado con una piba adecuada, generalmente esa presión positiva puede ir, ¿sí? A los alvéolos que, como podemos ver en esta imagen, si un alvéolo que está normal, ¿sí? Si nosotros no o generamos presiones demasiado altas, este alvéolo normal puede llegar a sobredistenderse y obviamente esto va a ocasionar injuria pulmonar por liberación de mediadores inflamatorios. Entonces, como les decía, ¿no? La sobredistensión, esta sobredistensión a nivel alveolar va a iniciar una cascada inflamatoria que a su vez va a aumentar la lesión pulmonar y que va a causar daño adicional a los alvéolos que no estaban previamente afectados. ¿Sí? El aumento de la inflamación a nivel local pues va a disminuir el potencial del paciente para recuperarse eh, del distrés respiratorio. Entonces, esta cascada inflamatoria también a su vez localmente puede producir más liberación de mediadores inflamatorios, ¿sí? Y estos pueden incluso migrar a la parte sistémica, ¿sí? Y esto puede generar problemas incluso como disfunción multiorgánica, ¿sí? Entonces, como ya les decíamos, el excesivo estiramiento pulmonar o la sobredistensión al final de la inspiración va a provocar característicamente estos daños, ¿no? El primero es un daño alveolar difuso, ¿sí? Va a aumentar la filtración de líquidos, va a aumentar la permeabilidad alveolo capilar, ¿sí? Y esto a su vez va a generar un edema pulmonar que va a terminar empeorando ya la lesión pulmonar previamente establecida. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para minimizar el barotrauma y el volutrauma, ¿no? Eh, Primeramente, tenemos que evitar la sobredistensión pulmonar. Entonces, uno de los objetivos es mantener la presión meseta, ¿sí? Por debajo de 30 para evitar justamente el volutrauma. Ya habíamos hablado anteriormente también de los objetivos de la ventilación mecánica, ¿no? Para mantenernos dentro de parámetros protectivos dependiendo de cada caso, en pacientes con distrés o en pacientes sin distrés respiratorio. Como término promedio, casi siempre se procura utilizar a 6 ml por kilo, ¿sí? Y que se podría llegar tranquilamente a 8. Y optimizar los niveles de PIB, ¿sí? Los niveles también de PIB, en algunos casos se puede utilizar niveles altos, pero esto va a depender mucho del potencial de reclutamiento del paciente, ¿sí? El atelectrauma. El atelectrauma no es más que una lesión pulmonar que va a estar producida por el proceso repetitivo de apertura y cierre de la vía aérea distal por empleo de bajo los volúmenes corrientes. Como ya vimos la diferencia entre un volutrauma donde la lesión se produce característicamente por un volumen corriente demasiado alto, en el atelectrauma va a ser todo lo contrario. Si no utilizamos un volumen adecuado, también vamos a tener problemas. Esta apertura y cierre cíclico con volúmenes bajos va a provocar cizallamiento, pues y también a la final termina provocándose liberación de mediadores inflamatorios que van a empeorar la injuria pulmonar, ¿no? Entonces, los volúmenes respiratorios finales pequeños también pueden ser insuficientes para mantener los alvéolos abiertos. El reclutamiento y colapso alveolar repetitivo, como ya les decíamos, va a terminar en un atelectrauma. Además, también puede producirse pues, pérdida cualitativa y cuantitativa de factor surfactante, que a su vez esto va a predisponer todavía aún más al atelectrauma.
Bueno, aquí tenemos una imagen, ¿no? En la que podemos ver eh, lesiones producidas sí, por volúmenes bajos. Las zonas, como les decíamos al inicio en las imágenes, ¿no? Si no damos volúmenes adecuados, probablemente pues esas zonas van a terminar de colapsarse, ¿sí? Y al final pues el resultado va a ser atelectrauma. Eh, en este tipo de atelectrauma también pues el pulmón no tiene una buena homogeneidad. Bueno, aquí tenemos una imagen en la que podemos caracterizar, ¿no? A los pacientes en los cuales si nosotros los ventilamos de una forma adecuada con niveles de PIB óptimos y volúmenes adecuados, pues van a permanecer dentro de la zona segura, ¿sí? Pero si nosotros volúmenes demasiado altos, sí, y niveles de PIB también muy bajos, sí, en algunos casos nos puede llevar a sobredistensión. ¿Sí? En esta zona podemos ver ya un paciente que está ventilado de una forma adecuada, no con un volumen tidal adecuado y con una PIB adecuada. En la zona C, pues podemos ver un paciente, ¿sí? Que ya está pues en zona de atelectasia, si bien es cierto, se lo está ventilando con un volumen tidal adecuado, ¿sí? Pero no tiene una pipa adecuada, así que esto va a favorecer la producción de atelectasias. En el caso del, eh, de la parte D, ¿sí? Aquí podemos ver ya un paciente que en realidad está bien ventilado, con volúmenes tidales adecuados y niveles de PIB también adecuados. Entonces es importante eh, caracterizar bien a nuestros pacientes de acuerdo a sus patologías para tratar de ventilarlos de una mejor manera. Entonces, como ya sabemos, hay que identificar muy bien nuestros pacientes, volúmenes bajos no son adecuados, volúmenes muy altos tampoco, niveles de PIB bajos tampoco son beneficiosos en algunos casos y niveles demasiado extremos tampoco. Va a depender mucho de nuestro paciente para poder ventilarlo de una forma adecuada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias para corregir estos problemas? No. Entonces, primero, la estrategia principal es utilizar PIB alta, ¿sí? Como le digo, cuando hablamos de PIB alta no significa que hablamos de PIB de 20, de 15, ¿sí? Vamos a tener que caracterizarla de acuerdo a la patología, ¿no? Otra forma de corregir este problema, ¿sí? De atelectrauma, si son maniobras de reclutamiento alveolar, ¿sí? Por ejemplo, el uso de CPAP, que se utiliza en CPAP en 40 de presión por 40 segundos, que es una de las maniobras. Existen varias que más adelante ya las va a hablar el compañero. Otra forma de corregir esto, como ya decíamos, las zonas posteriores son las que tienen mayor problema, ¿sí? Entonces, nosotros al colocar a nuestros pacientes en posición prono, esas zonas que están colapsadas por gravedad se van a ventilar de una mejor manera. El biotrauma, sí, esto no es más que una lesión que va a estar causada por la respuesta inflamatoria local y sistémica, perdón, resultante de las agresiones que ya hablamos anteriormente. Sí, puede ser el volutrauma, el atelectrauma, el barotrauma o incluso la combinación de todos ellos. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta respuesta lo que va a ocasionar es una inflamación a nivel pulmonar que va a producir la liberación de factores inflamatorios, tales como citocinas, factores de necrosis tumoral, interleuquinas, y estos a su vez van a provocar edema a nivel alveolar, sí, incluso estos mediadores, como ya habíamos hablado anteriormente, sí, pueden pasar a la parte sistémica y ocasionar disfunción multiorgánica. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen en la que podríamos explicar un poco mejor los mecanismos por los cuales se puede producir el biotrauma. Como le decíamos, tenemos el volutrauma, el barotrauma. Estos van a ser el volutrauma, básicamente, como ya habíamos hablado, es por el uso de volúmenes tidales demasiado altos, ¿sí? El barotrauma por presiones demasiado altas. El atelectrauma
por volúmenes demasiado bajos y el uso de una PIM no adecuada, ¿sí? Lo que va a favorecer el desreclutamiento alveolar. Entonces, cualquiera de estos mecanismos lo que va a provocar a nivel alveolar, ¿sí? Es daño, sí, epitelial y endotelial. Esto a su vez va a producir un aumento de la permeabilidad alveolo capilar, ¿sí? Los mediadores inflamatorios que se producen con cualquiera de estos mecanismos, ¿sí? Van a pasar a la parte sistémica, ¿sí? La liberación de estos mediadores a nivel sistémico pues va a generar el biotrauma. Como ya decimos, el biotrauma, si ya con los mediadores a nivel sistémico puede generar una disfunción multiorgánica, pues, y aparte de esto, pues hay otros mecanismos que agravan todavía aún más la situación. Pueden presentarse casos de pacientes mal ventilados, qué sé yo, durante una cirugía, ¿sí? Entonces, imagínese un paciente que está muy grave por algo quirúrgico y aparte de eso se lo ventila mal, pues ya pueden imaginarse la cantidad de problemas que se van a presentar. Otro problema importante es la toxicidad por oxígeno, ¿sí? Esto se va a dar por la producción de radicales libres de oxígeno, ¿sí? El anión superóxido, radical hidroxilo, peróxido de hidrógeno. Todos estos radicales van a actuar a nivel pulmonar, ¿sí? Y van a empeorar la respuesta inflamatoria, ¿sí? De ahí la importancia, pues, de manejar valores adecuados de FiO2, ¿sí? Normalmente la toxicidad por oxígeno se puede producir con valores de FiO2 cuando son mayores a 60 y que están por periodos superiores a 48 horas. Y esto prácticamente puede generar toxicidad pulmonar, ya sea en pulmones que están sanos o en pulmones que están poco lesionados. Las FiO2, por ejemplo, mayores a 70% pueden provocar atelectasias por reabsorción ya en pulmones que están generalmente hipoventilados. Entonces, en algún momento nosotros podemos utilizar no oxígeno al 100%, pero si esto siempre es por periodos cortos de tiempo, lo que se trata es de evitar exposición durante mucho tiempo de FiO2 mayores a 60%, ¿no? Entonces, pero ¿cuándo podemos utilizar oxígeno al 100%? Generalmente, cuando iniciamos la ventilación mecánica, pues la indicación es iniciar al 100% y se va bajando progresivamente hasta obtener el mínimo nivel de FiO2 con el que se pueda mantener una saturación entre 90 y 92, que es generalmente el objetivo, ¿no? También se puede utilizar pues al 100% el oxígeno para cuando vamos a transportar a nuestros pacientes y para aspirar secreciones, para realizar procedimientos como por ejemplo broncoscopías, ¿no? En periodos de inestabilidad hemodinámica, ¿sí? O de desaturación hasta lograr eh, tener más estable a nuestro paciente, ¿no? Y cuando hay dudas acerca de la oxigenación, a veces tenemos problemas con los monitores, es preferible mantenerlo al paciente con oxigenación al 100%, con una FiO2 al 100%, hasta resolver los problemas. Entonces, otro problema frecuente que tal vez a veces se nos pasa mucho por alto, ¿sí? Es la lesión diafragmática por atrofia o el miotrauma, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas del miotrauma? Si esto puede darse por una carga respiratoria, por falta de asistencia, ¿sí? En pacientes que mm, los tenemos ventilados, los tenemos bajo pseudoanalgesia y relajación y que a veces ya están listos para seguirse progresando, pero que sin embargo los seguimos manteniendo ventilados de una manera controlada. El hecho de que un paciente no asista, ¿sí? Puede generar problemas a nivel del diafragma, ¿sí? Incluso pueden presentarse pues lesiones asociadas a asincronías. Si pacientes están asincrónicos durante mucho tiempo, también puede generar miotrauma, ¿no? Otra causa pues es el acortamiento excesivo por PIB elevada, ¿sí? Los niveles también, como les decía,
de PIB muy altos también pueden generar problemas, incluso pues de miotrauma. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Una de las principales es el retiro ventilatorio oportuno, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues evaluando a nuestros pacientes todos los días, identificando cuál está apto para continuar con el weaning y seguirlo progresando, ¿sí? Igualmente, pues optimizar los niveles de analgesia, sedación, ¿sí? Y relajación incluso. Tener claro hasta cuándo tenemos que utilizar el relajante muscular. El relajante muscular, cuando se lo utiliza por mucho tiempo, también puede generarnos polineuropatía, ¿sí? Esto puede también desencadenarse en miotrauma. La movilización temprana del paciente también es importante, ¿sí? Esto va a ayudar mucho a evitar la incidencia de miotrauma, ¿sí? Y como les decíamos también que los niveles de PIB hay que individualizarlos, ¿sí? Hay que caracterizar a cada paciente para tratar de utilizar los niveles de PIB adecuados. Ya. Otro problema que suele presentarse frecuentemente, pues, y que también hay que tenerlo en cuenta, es la injuria pulmonar inducida por aspiración. ¿Sí? Pacientes que tienen factores de riesgo para tener este problema, como por ejemplo, pacientes que llegan con depresión del estado de conciencia, ¿sí? Pacientes que a veces llegan con intoxicación alcohólica, con encefalopatía, con convulsiones, parálisis vulvar y trastornos de la motilidad intestinal. Entonces, ¿cómo vamos a evitar este tipo de problemas? Sí, con un lavado de manos adecuados, manteniendo un paciente con la cabecera central a 30 a 45 grados, sí, con un adecuado neumotaponamiento del bag del tubo endotraqueal, que tiene que permanecer entre 20 y 25 centímetros de agua. Ya habíamos hablado también anteriormente, sí, minimizar la sedación, sí, y podemos ayudar a eso también con un sistema de humidificación adecuado. Sí, bueno, eso es todo con respecto a lo que estaba faltando con respecto a las complicaciones de la ventilación mecánica. ¿Sí? No sé si tal vez hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que estábamos hablando para seguir con la siguiente charla. Hola, ¿qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Sí, ha sido breve sobre el asunto de las complicaciones. No sé si es que hay alguna pregunta del público, antes que el público te pregunte. ¿Nos podrías repetir las recomendaciones para tratar de evitar las complicaciones sobre la ventilación mecánica? Para que quede claro el punto. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros para tratar de llegar hasta este punto? ¿Qué es lo que podemos hacer en el ventilador? ¿Qué es lo que podemos hacer clínicamente y farmacológicamente para poder tratar de evitar las lesiones o las complicaciones inducidas por la ventilación mecánica? Bueno, lo principal, yo creo que aquí es identificar el tipo de paciente que tenemos. No es lo mismo ventilar a un paciente con distrés respiratorio que un paciente sin distrés respiratorio. En la charla anterior habíamos hablado de los objetivos de la ventilación mecánica, ¿no? De los parámetros que tratamos de mantener, ¿sí? Para dar una ventilación adecuada. En el caso del distrés respiratorio, tratar de mantener los parámetros protectivos, ¿sí? Tenemos formas de medir estos parámetros. Tenemos la presión pico, tenemos la presión meseta, tenemos el driving, ¿sí? Pressure. Todo esto nos va a ayudar a caracterizar nuestros pacientes para ver cuáles se benefician de volúmenes altos, ¿sí? Porque cada pulmón y cada patología es diferente, y cuáles pacientes se benefician de niveles de PIB altos, ¿sí? Va a depender mucho de la patología. Nosotros tenemos claro cómo tenemos que ventilar a nuestros pacientes. Si los pacientes, el volumen tidal, ya tenemos los objetivos y los parámetros que son de 4 a 8, ¿sí?
la presión meseta, ¿sí? Que el objetivo tiene que ser entre 25 y 30 como máximo. La presión pico no debe sobrepasar los 30. Mientras nosotros tengamos a nuestros pacientes por debajo de estos parámetros, pues estamos asegurando una ventilación adecuada. Como les digo, caracterizar al paciente es lo principal. Verificar cuáles pacientes se van a beneficiar de PIP es otro punto importante. No todos los pacientes se benefician de niveles de PIB altos, ¿sí? Como ya habíamos hablado, los niveles de PIB altos, las presiones pico altas van a generar problemas. Igual, volúmenes muy bajos o niveles de PIB muy bajos, igual, generan problemas. Entonces, para eso tenemos todas las medidas que ya habíamos hablado para tratar de ventilar mejor a nuestros pacientes. Bueno, gracias, Andy, por las recomendaciones que nos das. Déjame ver si existe alguna pregunta del público. Bueno, aquí tenemos una pregunta. ¿Cuándo sabemos el momento para poder realizar maniobras de reclutamiento? El siguiente tema es maniobras de reclutamiento. Yo creo que podemos hacerlo ahí en ese momento la pregunta. No sé si quieras contestarla. No sé si deseas contestarlo, la dejamos para la siguiente charla. Yo creo que, verás, aquí es importante, como les decía, identificar y saber qué paciente tenemos. Normalmente nosotros, cuando empezamos a ventilar a un paciente, con niveles intermedios de PIB. Hablemos de una PIB de 8 y pues vamos con aumentos progresivos y midiendo la compliance. ¿Sí? Cuando vemos que el paciente mejora con PIB, en general es un paciente que va a tener un potencial de reclutabilidad alto y probablemente se beneficie de realizarle maniobras de reclutamiento alveolar. ¿Sí? La compliance también nos indica mucho con respecto a ver si podríamos realizar este tipo de maniobras. Hay pacientes que en realidad no se benefician de PIB alta, ¿sí? En este caso hay que buscar otras alternativas para tratar de mejorar la oxigenación. No sé si Julito quieres tomar la palabra. ¿Me estás escuchando, Julito? Sí, hola. Julito. No le estoy trabajando. Primera vez. Bueno, mira, la pregunta es muy, muy buena y claro, lo va a desarrollar el tema, porque, pues, como Andy explicó bien el asunto de las complicaciones y en ello está la responsabilidad de saber manejar bien el ventilador y evitar bilis, debemos tener algún método en saber cuánto de PIB y honestamente las maniobras de reclutamiento están en un área gris hoy por hoy. No hay una aprobación absoluta, ni tampoco una negación a usarlas. Yo diría que generalmente, lo recuerdan algunos de ustedes, lo hacíamos cuando encontrábamos un paciente que estaba desaturando, pues, ¿no? A modo de rescate y descartando que no sea pues una lesión por cualquiera, por bilis, ¿no? Por trauma, etc. Entonces, si el paciente es respondedor, obviamente lo va a favorecer. Hay algunos ventiladores que tienen software para poder ver si con X nivel de PIB reclutas volumen o estás sobredistendiendo, ¿no? Algunos dicen que no puedes titular el PIB con la eco y creo que mientras más herramientas puedas usar para dar una opinión al respecto del PIB, es una gran ayuda. Ahora, ojo, que ahora poco hay unos estudios que nos dan una luz de que no debemos ofuscarnos por llegar a 99, 98% de saturación. No, recordar la curva de disociación de la hemoglobina, entre 60 y 80 de P2. Algunos nos vamos a sentir incómodos ver saturando a un paciente 88%, ¿no? Pero la toxicidad de oxígeno, como hoy le explicó Andy, y yo la tocaré un poquito más adelante cuando hablemos de esto que estamos haciendo con un grupo respecto a ECMO, creo que las podemos esperar un poco, ¿no?
finalmente en realidad es un área gris, pero yo soy un poco, si tú me pones el pro-con, yo soy con. No sé si ayudar a responder. Sí, en realidad es bastante discutido, ¿no? Si no se tiene todavía un consenso, ¿no? En realidad, si se debería o no utilizar el reclutamiento alveolar. Yo creo que más depende de la experiencia de quien lo hace. Ponerse a hacer maniobras de reclutamiento alveolar sin la capacitación adecuada, es mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo porque si no se hace de la forma adecuada, se va a generar más daño. Hay que tener en realidad un conocimiento para poder realizarlas. Así que el objetivo más bien de este curso de ventilación mecánica como tal es eso, tener en cuenta el daño que podemos provocar al pulmón. ¿Sí? Sabemos que el reclutamiento alveolar puede ser beneficioso, pero como les digo, esto lleva una curva de aprendizaje, incluso de cómo manejar el ventilador para poderlo realizar de una forma adecuada. Así que si uno no tiene la experiencia adecuada, es mejor no usarlo. Es mejor no usarlo y más bien seguirnos manejando con los parámetros objetivos en un paciente con distrés respiratorio, en este caso, por ejemplo. Ya. Yo creo que David, vamos a abarcar un poquito más en el tema David, porque es un tema un poquito controvertido, porque cada vez usamos menos lo que es el reclutamiento alveolar, como lo indicaba Julio, y en los cursos anteriores hablamos. Antes nosotros reclutábamos, creo que pacientes los reclutábamos unas 20 veces al día, ¿no? Y al final nos dábamos cuenta de que muchos de los pacientes no respondían. Sí, tú también reclutabas, así que no digas nada. Pero ahora lo usamos menos, sí, ahora lo usamos menos. Pero yo creo que hay que distinguir qué paciente se puede beneficiar y eso tiene que ver también con la fisiopatología que nos va a hablar del estrés respiratorio el doctor Salas. Entonces ya llega una etapa fibrótica donde el pulmón probablemente ya no va a responder a las maniobras que le hagamos y necesitamos otro tipo de tratamientos. Por eso es un tema que lo va a hablar el licenciado José y es un tema controvertido, ¿no? Porque hay escuelas que todavía lo utilizan y hay escuelas que están todavía que ya lo están dejando o están en contra. Andy, una pregunta que tenemos por acá. Bueno, todos, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo sabemos el momento? No, perdón. ¿Cómo reconocemos que el paciente ha desarrollado miotrauma? ¿Hay ya. alguna forma clínica, Bueno, parámetros en el ventilador, parámetros imagenológicos? generalmente, la forma más fácil de identificar este tipo de pacientes es la difícil desvinculación de la ventilación mecánica. Un paciente que da muchos problemas para salir de la ventilación. Si tenemos un paciente que ha estado mucho tiempo bajo pseudoanalgesia, sobre todo relajación, son pacientes que fácilmente pueden llegar a miotrauma. Así como hablamos también, el hecho de que los pacientes estén haciendo asincronías, por ahí a veces utilizamos algunas cosas como para tapar esas asincronías, que no, en realidad que hay algunas asincronías que hay que tomarlas muy en cuenta porque van a generar mucho daño a nivel del diafragma, ¿sí? Entonces es importantísimo que nosotros, objetivicemos y tengamos bien claro el uso de pseudoanalgesia y relajación. ¿Sí? Siempre hay que priorizar la pseudoanalgesia. ¿Sí? En algunos casos, analgesia, sedación, y en último de los casos, el relajante hay que tratar de utilizarlo en lo menor posible para evitar estas cosas. Hay diferentes formas, ¿no? de evidenciarnos si nuestro paciente está con miotrauma, ¿no? Uno de los que se puede utilizar es la guía ecográfica, ¿no? Al doctor David le encanta, ¿no? A través de la excursión diafragmática para ver si hay una adecuada movilidad del diafragma, ¿no? Obviamente esto hay que el paciente sacarlo de la ventilación mecánica para poder evaluar, ¿sí? Va a depender mucho de los valores que obtengamos para poder identificar qué pacientes están con un problema, por ejemplo, de diafragma, ¿sí? Qué sé yo, una parálisis parcial que generalmente
puede ser uno de los problemas para poderlo sacar de la ventilación. Pero en sí el mecanismo más fácil de identificar un paciente con miotrauma es la difícil desvinculación de la ventilación mecánica. Uno lo pone a hacer prueba de respiración espontánea y el paciente se pone muy taquipneico. Lo otro, pues, es que tiene miotrauma y, bueno, generalmente el paciente con miotrauma también tiene su polineuropatía o su polineuropatía del paciente crítico, que es lo que usualmente vemos por el uso pues, prolongado, en algunos casos por la dificultad del paciente, ¿no? Para mejorarlo. Perdón, un ratito que tuve problemas con el internet. Es un poco nueva esa definición de miotrauma, ¿no? No estaba antes. Antes tú tenías atelectotrauma, barotrauma, volutrauma, y eran 4, ¿no? Bueno, aquí nos hay una pregunta, Andy, yo creo que para cerrar la charla. ¿Cómo debemos proceder en caso de sospecha de obstrucción del tubo endotraqueal? Y creo que la pregunta todavía dice cuál es el efecto de la intubación bronquial inadvertida. Esto no le entiendo muy bien. Pero bueno, ¿cómo debemos proceder en caso de sospecha de obstrucción? Bueno, normalmente ¿cómo nos damos cuenta que el tubo endotraqueal está obstruido? Las presiones en la vía aérea comienzan a aumentar, ¿sí? El ventilador va a avisar. Entonces, el objetivo es desobstruir la vía aérea, si no hay otra forma, ¿sí? Hay que tomar en cuenta mucho que a veces las secreciones a nivel del tubo endotraqueal pueden compactarse tanto que pueden incluso no permitir el paso del aire, ¿no? de la presión positiva que genera el ventilador. El paciente puede saturar, el paciente incluso puede fallecer. No sé si han escuchado del moco asesino.